tenemos una conversación imprescindible. Hablamos con Laura Terciado, la autora de La única lesbiana en Ávila, un libro que rompe el silencio sobre la soledad, los prejuicios y las relaciones tóxicas en la comunidad lésbica. Su historia nos lleva desde una ciudad pequeña hasta las verdades más universales sobre el amor y el autoconocimiento. Bueno, hola, Laura, buenos días desde Madrid. ¿Cómo estás? Pues aquí todavía es de noche, pero muy bien, encantada de saludarte y encantada de estar en tu espacio. Muchas gracias por invitarme, Carmen. Gracias por estar aquí. Sabemos que eres una persona muy ocupada, con lo cual es un lujazo tenerte por aquí. Laura, tú has escrito un libro. Tengo Eso, que decir que he leído el libro, personalmente es un pedazo de libro. Aquí lo tenemos. Se llama La única lesbiana de Ávila. Y no sé si se ve. se ve, se Ah, ve. se ve perfectamente. Bueno, yo me lo leí en 2 días. Con eso lo digo todo. O sea, es un libro muy especial. Bueno, ¿qué te llevó a escribir este libro y a compartir tu experiencia, ¿no? Como la única lesbiana en Ávila. Bueno, creo que lo que me llevó a escribir este libro es darme cuenta de que no era efectivamente la única lesbiana de Ávila. Cosa que no, o sea, tardé muchos años en darme cuenta de eso y sobre todo me hizo y me llevó a escribir este libro el escuchar a muchas chavalas más jovencitas que yo compartir conmigo que les pasaba lo mismo. De hecho, yo esta frase la dije en un podcast, en una entrevista que me estaban haciendo hace un par de años, que hablábamos del tema de, pues al final, el sexilio, cómo es crecer en un sitio más pequeñito o menos centralizado, como puede ser Madrid, Barcelona, Bilbao. Y yo lo conté a modo de anécdota, porque es una cosa que yo siempre había dicho, siempre me había resultado curiosa y que ya sabía de sobra, porque ya te digo, fue hace un par de años, que no era así. Pero lo conté como una anécdota y a raíz de eso me escribió muchísima gente. Pero muchísima gente, y tanto gente a la que le estaba pasando ahora mismo como a gente que le había pasado y que por fin como que había conseguido poner en palabras una cosa que había sentido durante mucho tiempo. Y al final, yo creo que una de las cosas por las que se lee tan rápido es porque pensé que la mejor forma de explicar esto y de acompañar a la gente a la que le ha pasado y le está pasando esto no era explicar el por qué. Porque hay millones de razones, hay millones de circunstancias. Yo no me gusta, o sea, me gusta huir de los prejuicios y de las Ujú. generalizaciones. Creo que hay gente en Ávila a la que puede no haberle pasado esto, igual que hay gente en Madrid a la que le ha pasado esto, y en ciudades más grandes, y creo que ponerse a estirar y a el chicle y a preguntarse el por qué no, y a buscar como razones, lo Ujú. mejor era contar cómo me había sentido yo e intentar que la gente, pues eso, tenga como una especie de acompañamiento, porque al final en este tipo de cosas lo que más funciona es la empatía. La empatía no mía hacia ellas, sino ellas hacia sí mismas. Porque muchas veces, y hacia sí mismos y hacia sí mismas, porque yo creo que este libro lo han leído personas trans y me han dicho que sintieron lo mismo, hombres homosexuales sintieron lo mismo, personas no binarias sintieron lo mismo, incluso gente heterosexual que me ha dicho, vale, yo como mujer me he sentido, por lo que sea, ningún hombre heterosexual me ha dicho que se ha sentido identificado por lo que sea, cis heterosexual, de hecho. Pero sí que es muy curioso porque dices tú que se lee como súper rápido y tal. Bueno, Ujú. porque mi pretensión no era dar explicaciones, ni dar tampoco juicios de valor, ni dar lo que se dice, dar la chapa y ponerme a decir, pues yo pienso esto y yo creo esto, porque creo que cada uno tenemos nuestras opiniones que a veces cambian al día siguiente o a los años, y las perspectivas de cada uno. A lo mejor hay gente que vivió eso conmigo y no lo sintió así, igual que hay otra mucha gente que vivió conmigo esa infancia y me dijo, joder, pues yo no era consciente y me he dado cuenta leyéndote. Ujú, ujú. Eso me recuerda, no sé si conoces la serie de This Is Us, Ujú, em, donde hay precisamente un capítulo que muestra las diferentes perspectivas de los hermanos, cómo vivieron una situación y cómo claro, se ve como cada uno la vivió de una manera diferente, ¿no? claro. Entonces imagino que en ese sentido también habrás tenido esa respuesta de la gente que te conoce y que a lo mejor lo vio de otra manera, lo vivió de manera diferente a como tú lo sentiste o como lo viviste, ¿no? Sí, pero ha sido en todos los casos desde una perspectiva de, jolín, siento no haber dimensionado que era tan grave. Exacto.
Sobre todo por Exacto. la edad que teníamos y sobre todo por un entorno tan cerrado, porque muchas veces tú veías ese tipo de cosas y hacías así, ¿sabes? Y de hecho, una amiga que me dijo en plan de que fue como no hacía falta, pero me dijo, ay, pues es que yo pensaba que había sido una amiga increíble y me he dado cuenta de que no lo fui tanto. Es como, Ujú, bueno, tienes 14 años, ¿quién está a la altura con 14 años? ¿Quién está a la claro. altura con 20 años y quién está a la altura incluso con 30? O sea, tú vas madurando y vas aprendiendo las cosas y sobre todo se tenía muchísimo miedo. Ujú, Mogollón de miedos. Y no solo nos pasaba a las lesbianas, a las mujeres bisexuales igual. O sea, estábamos todas cagadas sin saber ujú. qué leches. No es lo mismo, por lo que decimos siempre, no es lo mismo ser un hombre homosexual que ser una mujer sáfica. La mirada, sobre todo, la vigilancia, el yugo del... Es que me fastidia decir el heteropatriarcado y empezar ya con eso, pero es real. Y hay muchas veces, joder, pues el otro día que me dejó un comentario una señora de, ay, es que cuando yo era joven, pues fíjate, las lesbianas estábamos solas porque al final había muchas chicas que se iban con Ujú. chicos por fingir, por tal. Pues tampoco las culpo, ¿sabes? Y al final hemos estado como, pues eso, muy vigiladas y pues muy solas y muy... tampoco compartías eso, porque ahora mismo pues yo creo que sí que se lo puedes contar a algún, depende del sitio, pero se lo puedes contar a cualquiera de confianza. Es como las pelis, que de repente pues aparece una chavalilla y justo hay una profesora al instituto que es lesbiana y la ayuda. Eso no pasaba, sobre todo porque si hubiese una profesora que lo hubiese sido, vamos, la echan del colegio, la echan de la ciudad y todo. No sé si me explico. La realidad y la ficción, ¿no? Pero Claro. pongámonos un poquito en antecedentes, porque yo creo que estamos hablando demasiado, ¿no? Nos hemos metido directamente en la piscina sin flotador. ¿Vale? Tú creciste en Ávila Ujú. y precisamente Ávila no es, ¿no? Madrid, no es Barcelona, no es, ¿eh? ¿Cómo fue para ti crecer como lesbiana en una ciudad como Ávila? Pues mira, para mí fue horrible, pero no creo que, o sea, creo que Ávila tiene unas características muy concretas, igual que hay otros sitios en España que tienen características muy concretas. Con características muy concretas nos estamos refiriendo a que es un entorno muy conservador, donde la presencia de la iglesia cristiana es bastante grande. Además, pues hay una academia de policía, hay un ambiente bastante cerrado, pero sobre todo es un sitio muy pequeño. Entonces, yo no creo que diste a nivel social de una ciudad más grande como Madrid, pero que está todo mucho más concentrado. Entonces, tú tienes muchas más posibilidades de encontrarte a un cabrón por la calle o en tu clase o caminando por la calle que en Madrid, por ejemplo. El problema de sitios así es que te conoce todo el mundo. Cualquier Ujú, paso que des, todo el mundo lo sabe. Y si tú eres bollera, lo sabe todo el mundo. En Madrid es muy complicado. Yo soy bollera, la vecina de arriba no lo sabe. Bueno, a lo mejor sí lo sabe porque me ha visto salir con mi mujer por la calle, o sea, por la puerta. Pero en Ávila es imposible que no lo sepa todo el mundo te conoce. Y tampoco es un sitio tan pequeño como para ser un pueblín y que tú no me digas nada porque eres amiga de mi madre, tu madre es amiga de mi abuela, tú no sé cuántas. Entonces, tiene ese doble factor y ese tipo de ciudades tienen ese doble factor. Entonces, es muy duro vivir ahí porque ya no solo que no hay gente como tú con la que poder no solo identificarte, sino también relacionarte, porque ya no es una cosa sexual, ¿eh? Quitando, porque creo que ser LGTBIQA+ no es una cuestión solo sexual, que es una cuestión identitaria. No tienes gente con la que relacionarte, no tienes amigos con los que relacionarte de la misma manera que tienes tú y conforme a tu identidad. Esa es la parte más dura. Y es como que al final es todo muy, pues es muy heterosexual. Es muy, muy heterosexual. Y cuando tú no encajas en el lo, y no transiges con ese tipo de cosas, pues al final es eso, te autoaíslas en muchas ocasiones. Porque sí que es ujú. verdad que, bueno, a mí en el colegio me pudieron hacer bullying, pero yo tenía amigas, obviamente, y tenía amigos también, pero no encajas. Y además tú finges que eres otro tipo de persona y Ujú, en la etapa adolescente construir tu identidad fingiendo ser otra persona no es construir tu identidad, es estar disociada absolutamente. Por eso ujú, también es tan importante hablar de salud mental en el colectivo LGTBIQA+, porque ujú, estamos disociados y hasta que no tenemos ya 20 y pico años, porque a mí me hace mucha gracia y yo también lo he dicho muchas veces, lo de la segunda adolescencia no es una segunda adolescencia, o sea, es un impacto mental y psicológico en un cerebro adulto y en unas circunstancias adultas
de cosas que no has vivido y sobre todo de autoconocimiento, porque el mundo siempre lo tenemos alrededor absolutamente todos, pero de repente no descubres el mundo, te descubres a ti misma y eso es Ujú, bastante heavy. Y yo creo que lo peor no es crecer allí, porque al final es lo que te digo, tú disocias. Y ujú, yo escribí el libro y me di cuenta de muchas cosas de decir, madre mía, porque para mí no era tan grave. Y lo que me hizo darme cuenta sobre todo este tipo de cosas fue ir al psicólogo, porque yo empecé a ir al ujú, psicólogo con 23 años, ya tengo 35, ya llevo un par de años que voy de una manera como mucho más puntual y como cosas, por cosas mucho más concretas, pero yo iba prácticamente todas las semanas durante 10 años he ido. Pero yo no ujú, sabía qué me pasaba. Y yo llegué ahí hecho un puñetero desastre y fue un señor que empezó a tirar, a tirar, ujú. a tirar, a tirar cosas que yo tenía como súper normalizadas. En plan, a mí no me ha pasado nada. Por eso yo también entiendo mucha gente que dice, yo soy homosexual y yo no he visto nada nunca, a mí no me pasó nada. Bueno, claro, a lo mejor tú crees que no, pero a lo mejor tienes muchos problemas contigo misma y contigo mismo y relacionales y con el mundo y con Ujú, tal y no te estás dando cuenta. ujú, ujú. De hecho, una de las cosas que, bueno, el libro ya digo que me encantó, pero hay una de las cosas que está muy presente es eso, el tema de la salud mental en tu libro, el tema de la hipervigilancia, el tema del esconderte, el tema de las relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿no? Hablas mucho de relaciones. ¿Qué patrones crees que se repiten? Por ejemplo, en el tema bueno, de la comunidad lésbica. Bueno, yo creo que sobre todo en este tipo de cosas hay que hacer una diferencia. Creo que hay un tipo de relación tóxica, ¿vale? Que nos ocurre con absolutamente todo el mundo. Me refiero con las parejas y con la gente con la que nos relacionamos de una manera amistosa, en el trabajo, en que eso no atienda a géneros. Eso tiene que ver con el poder, siempre. Y es una cuestión de abuso de poder, siempre. Y que estamos como educados de una manera como ultra mega jerárquica que nos obliga a repetir una especie de patrón sin fin en el que siempre hay alguien por encima y siempre hay alguien por debajo. Creo que ese es el que se repite. Y en las Ujú, relaciones LGTBIQA+, por supuesto que se repite. ¿Cómo no va a ser? Somos seres humanos. Lo que pasa es que a mí me molesta mucho porque hay gente que se piensa que cuando tú dices esto dicen, ¡buah! Es igual que la violencia machista. No, no es lo mismo. Porque sí que es verdad que, por supuesto, una lesbiana puede pegar a otra o una mujer bisexual puede pegar a una lesbiana o una lesbiana a una mujer bisexual, como es una lista infinita, igual que los hombres ujú, entre sí, pero hay un componente que no es el mismo y socialmente no es el mismo. Y el problema es que hay muchas veces que se repiten cosas. Entonces, se repiten cosas, pero ¿qué se repiten cosas? Cosas súper, ultra, mega tóxicas que no tienen nada que ver con la violencia machista, que son derivadas de la educación que hemos tenido del amor romántico, el rollo de la conquista, la persecución, la insistencia, no tener ningún tipo de respeto hacia el espacio personal de la otra persona, que también te digo, eso las lesbianas se veía antes más y había una cosa como mucho más masculinizada, eso sobre todo no es una cosa lesbianizada, es una cosa masculinizada, que se repetía, que yo ya sinceramente voy viendo bastante menos, ¿eh? Y de hecho, tenemos como una comunidad que no somos todas las lesbianas, no todas nos conocemos, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que yo creo que igual que se reacciona cuando se ve que un tipo hace eso, se reacciona cuando se ve que una tipa hace eso, ¿eh? ujú, Pero creo que son básicamente ese tipo de factores. Y luego, igual, que nos pensamos que igual que un tío te hace sus chantajes emocionales, te hace sus manipulaciones, te hace sus micromaltratos y macromaltratos, hay tías que también lo hacen. Y muchas veces lo que nos ha pasado es que hemos caído en ese rollo de decir, entre dos tías no pasa, eso es ujú, imposible, las tías se llevan súper bien. Cosa que me hace mucha gracia porque hay un relato ultra, mega, hiper misógino social de que las tías somos todas lo peor, de que las tías somos todas civilinas, súper retorcidas, súper malvadas, pero a la vez entre dos lesbianas todo es maravilloso. Bueno, pues capaz no, ¿sabes? Igual que entre hombres no es todo camaradería. Anda que no hay hombres que pegan a otros hombres y maltratan a otros hombres. Bueno, pues creo que somos víctimas de una romantización absurda que a la vez choca con ese relato ultra mega misógino de que las mujeres somos todas lo peor. Entonces, creo que ha sido muy difícil, sobre todo durante las últimas décadas, y ya va cambiando, que estábamos metidas en una dinámica, además, muy binaria de
bueno, que pasa también con los homosexuales, ¿eh? Que eso era de quién es el activo y quién es el pasivo, pues esto era igual, quién es el señor de las dos. Entonces, quién es el señor, o sea, asociándose también de una manera súper perversa a lo sexual, quién es la activa y quién es la pasiva, como si, o sea, entre heterosexuales, yo creo que, no lo sé, ¿eh? Pero tampoco creo que sea la dinámica imperante en todas las relaciones, ¿sabes? Y que todo tiene que ver con la penetración y todo tiene que ver con quién maneja el coche, ¿sabes? Es verdad, y muchas veces era como nos han educado en eso, en plan de, vale, muy bien, eres lesbiana, pero ¿cuál de las dos lesbianas? ¿La femenina o la masculina? Entonces, creo que eso es lo que se ha estado repitiendo mucho tiempo, pero sí que es verdad que gracias a todo lo que hemos aprendido en los últimos años y todo el trabajo que se está haciendo, divulgativo, activista, etcétera, etcétera, estamos aprendiendo y a nosotras nos es mucho más fácil salir de esas dinámicas ultratóxicas porque no somos hombres y no estamos educadas de una manera patriarcal y aprovechada con las demás. Bueno, y afortunadamente hoy en día todo ha cambiado bastante, ¿no? Porque antes, por ejemplo, hablando de la época de cuando tú escribiste el libro, del tiempo de ese libro, había mucha invisibilidad de la mujer lesbiana, ¿no? Porque, claro, lo que tú dices, se escondían, no sabían qué pasaba. Era también normal en la sociedad ver a dos mujeres cogiéndose de la mano, ¿no? Sí. Cuando no pasa lo mismo, no pasa lo mismo con los hombres. Entonces, en el tema de los medios, por ejemplo, ¿cómo crees que ha impactado esa invisibilidad que tiene o que tenía la comunidad lésbica en cuanto a, pues, a las dinámicas de relación, ¿no? Porque seguro que ha tenido un impacto bastante y sigue teniéndolo. Sí, pues sobre todo creo que lo más importante es que la gente no sabe lo que es una lesbiana. La gente no tiene ni puta idea de lo que es una lesbiana ni de lo que es una mujer bisexual tampoco. Tenemos todos muy claro lo que es un hombre gay, tenemos todos muy claro lo que es un hombre... Bueno, mentira, no tenemos claro lo que es un hombre bisexual porque los pobrecillos también están invisibilizados y ni siquiera se los menciona cuando hacemos una lista. De hecho, se suele decir las bisexuales, que es como los señores, ¿dónde están? Y creo que sí que es verdad que tenemos un estigma bastante heavy en ese sentido, porque sí que es cierto que los hombres se comieron toda la violencia. También es verdad que no se comieron la violencia LGTBIQA+, que sí, ¿eh? Pero eso es derivado de cómo son los señores entre sí, cómo son de agresivos los sistemas cisetero, y que no estaba nada, nada, nada permitido. Pues eso, ya no que te dieses la mano, simplemente que le mirases más de 2 segundos un señor a otro. Ujú, Eso es bastante heavy. ujú. Nosotras no sufríamos eso. Sí que es verdad que creo que es un poco injusto decir, pa, no había nada y estábamos súper cómodas. La invisibilidad no es cómoda. Es estar todo el día alerta, es estar todo el día preocupada y es estar todo el día vigilando ese tipo de cosas, porque igual que le pasaba a los muchachos, a las muchachas también. Tú no te podías quedar en el vestuario mirando 2 segundos las tetas de la compañera, aunque fuese por pura curiosidad corporal, como le pasa absolutamente a todas las A todo el adolescentes. mundo. Ujú. Y entre las heteros se miraban, se besaban, se no sé cuántos, y tú no podías hacerlo porque tenías otro tipo de expresión, ¿eh? ¿Qué pasa? Que en vez de una paliza lo que te hacían era, tú ya no existes, te hacemos el vacío para siempre, y esa invisibilidad muchas veces era en plan de me escondo yo para que al final no me escondan las demás. Ujú. Entonces, creo que en los medios de comunicación y en el cine y todo ese tipo de cosas, lo que más creo que al final nos ha perjudicado no es solo la no representación, sino la mala representación. Y creo que se ha fetichizado mucho de una manera muy machista. Creo que al final lo que ha pasado es que las mujeres lesbianas y bisexuales, las sáficas en general, se nos ha representado como es un capricho, se enrollan entre ellas porque al final no encuentran un hombre, o por eso, porque esta es súper masculina y a esta le vale porque en vez de estar con un tío está con ella. Como Son los unos mitos, ¿no? De las lesbianas, que y hay unos muchos, clichés hay horribles que muchos. es como, pero Ujú, señor, ¿qué está usted diciendo? Pero que tendrá que ver la velocidad con el tocino. ujú. Entonces, creo que ese tipo de imagen que se ha dado de nosotras, además, sobre todo, igual que de las bisexuales, ese rollo de, no, de repente está con esta porque se aburre y luego pues va a aparecer con una lesbiana, pero las lesbianas como son lo peor y son todas unas violentas, pues al final, perdón, los violentos son los señores, ¿qué está usted diciendo? Unas bizarradas horribles. Entonces, creo Ujú. que al final es eso, que ha habido muy poca representación y la que ha habido ha sido terrorífica.
Y eso es lo que nos ha venido mal y eso es lo que nos ha perjudicado y eso ha sido lo peor. Y sobre todo la falta de representación que dices, concho, no puede ser que yo en 35 años o 25 años, en mi caso no, porque yo ya soy del 89 y ya como vi más cosas, pero hay gente de 60 años que hasta ahora no está viendo lesbianas en una pantalla. Eso tiene que ser desolador. Sobre todo en los sitios, pues eso, que no son Madrid, que no te las encuentras por la calle. Imagínate una señora, pues ya no te digo ni siquiera de Ávila, de algunos pueblos de Extremadura, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? No es que en Extremadura, de hecho, Extremadura hay una asociación que se llama Extremadura Entiende, que es brutal, que hacen un trabajo brutal, que explican muchas cosas. De hecho, tienen como muchas, yo qué sé, iniciativas que están súper bien y para mujeres también, explican el rollo de la gestación, bla, 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 bla. Pero por poner como el ejemplo, de imagínate que en 60 años no ves una persona como tú en ninguna parte y enciendes la televisión y te pones a buscar y a lo mejor en Netflix ahora sí que sale, pero son cosas para chavalas que tú no entiendes. Ponte tu Arcane teniendo 60 años, por lo mismo te interesa una mierda Arcane, ¿sabes? Ya, no, es así, es así. De hecho, está cambiando también un poquito, pero también con mucha crítica, ¿no? Porque no sé a quién le vi en Instagram que se criticó la película de Pedro Almodóvar. Pero Pero es bueno, ese ya es otro tema que no, no ya, entra en pero el igualmente podcast. la mayoría me está dando la razón. Te pones a mirar los mensajes y todos los de, oh, pero sí que lesbianas, eran señores. Lo Me primero, señores hizo, ofendidos porque Almodóvar me, no lo puedes tocar y lo segundo es porque madres paralelas había lesbianas. Pues es lo que te digo, vaya concepto de lesbiana tienes. me resultó curioso leerlo todo. Pero volvamos a tu libro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti? Porque el libro tiene partes muy duras. Desde mi Mm, punto de vista, que lo leí, ya te digo, muy rapidito, pero muy intensamente. ¿Cómo enfrentaste ese? Porque claro, eso ha sido para ti una parte de terapia, ¿no? El poder escribirlo todo, el recordarlo todo. ¿Cómo has enfrentado esas partes más durillas de lo que ha pasado, de lo que pasaste A entonces? ver, yo tengo, como te he dicho, una capacidad de disociación increíble. Que me río porque estoy disociada. Entonces, yo lo escribí del tirón, yo no pensé. Yo no pensé. De hecho, yo al principio me plantearon el libro, yo les escribí un primer borrador en el que era como más histórica, era más como impersonal, era mucho más ensayo no biográfico y claro, una de las personas que llevaba la editorial, una de las editoras que me llevaba mucho tiempo escuchando, me dijo, no, perdona, o sea, a mí lo que me interesa de ti es que tú cuentas tu vida, entonces ponte a contar cosas. Yo creo que ahí fue como lo más difícil, encontrar el tono y encontrar cómo hablarle a las demás, encontrar la forma de no ser ni condescendiente conmigo misma, ni autocompasiva tampoco. Creo de hecho que acabé utilizando, porque yo soy así, una manera de humor que funcionó bastante bien porque tampoco es que me esté riendo de mí misma y tampoco creo en el te tienes que reír de absolutamente todo. Pues no, chicas, si yo tengo un drama, pues es que es mi drama y yo veré la forma en la que me lo gestiono. Pero creo que fue lo más difícil fue encontrar cómo contarlo, ¿eh? Cómo contarlo sin caer en el victimismo, pero a la vez tampoco visibilizando el no pasa nada, ¿sabes? Sí que pasa. Ujú. Y creo que tiene un peso muy grande y me parece de Hombre, responsabilidad con las demás. situaciones así no se pueden relativizar, No, y que es una para cosa, nada. sería irresponsable relativizarlo. Totalmente, Sería bastante totalmente. Y irresponsable. de hecho, este tipo de libros así, con este tipo de testimonios, tiene una responsabilidad bestial, porque hay mucha gente que se va a sentir y que se siente identificada con lo que tú Claro. cuentas. Entonces, ¿Sabes quién dime, me dime. costó también? Una de las cosas que, no me, que me costó bastante no ser vengativa. Ujú, Porque yo podría haber dado nombres, apellidos, podría haber contado cosas que pese a que tú dices que el libro es duro, no, hay muchas cosas muy heavy que yo no he contado ahí porque me parecía que no aportaban, porque me han pasado solo a mí y no le pasan a todo el mundo. Pero me costó también eso un poco, ¿eh? No ujú. exponer a la gente, en plan de, mira, pues esta persona me hizo esto, esta otra me hizo esto, esta me dijo esto, pa, 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 pa. Entonces, esa es una parte que Pero Laura, un momento, colocarlo. ¿estás diciendo que lo escribiste del tirón? Sí. Sí, sí, lo escribí del tirón y además fue horrible porque yo, claro, Es mandé que ese me sorprende borrador. muchísimo porque hay tanta gestión emocional ahí y tanta emoción pura y dura A lo y mejor por sin eso. vaselina.
A lo mejor por eso. ¿Cómo, Claro. cómo fue el siguiente día después de acabar el manuscrito? Yo terminé eso llorando, claro. Yo lloré, yo lo terminé y me puse a llorar, claro, pues lloras, por supuesto. Porque de hecho es eso, es como que yo mandé eso, me dijeron que no y fueron 3 meses o 4 meses, porque tampoco tienes mucho tiempo, las editoriales no te dan mucho tiempo para escribir un libro, ¿eh? Te dan 6 meses, 7 meses y en la prórroga y ya está. Y yo pedí la prórroga. Esto es horrible porque lo va a escuchar mi editora, ahora mismo me raja, pero yo pedí la prórroga y no tenía nada escrito, nada. De hecho, me dijo, así no, encaje de bolillos, tú puedes reutilizar cosas, pero escribe, escribe. Y ya me presionó mucho y tiró mucho, ¿eh? Pero yo dije, venga, ya está, me queda un mes, o sea, lo tengo que escribir, a mí se me ha pagado un adelanto y además que yo quiero hacerlo. Estaba la portada hecha y no estaba el libro casi escrito, ¿eh? Y dije, venga, ya está. Y me senté y claro, yo tengo un trabajo de 40 horas. Yo terminaba de trabajar aquí mismo sentada, cerraba la ventana y decía, venga, ahora. ¡Ah! Y ya está. Y bueno, pues no sé, a lo mejor fue una semana. ¿Qué quieres transmitir con este libro? Aparte de ver de comprobar, ¿no? De haber confirmado que hay muchas personas que se sienten identificadas con lo que tú cuentas. A nivel, porque me parece muy importante lo que has dicho de que desde los 23 años empezaste en consulta con una psicóloga, que has tenido un apoyo, un acompañamiento en la gestión emocional, desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Que es el tema principal de nuestra plataforma. Pues ¿Cómo crees que tu libro puede ayudar o qué quieres transmitir con ello? a mí me gustaría transmitir que creo que la educación tiene una pata coja, la silla de la educación tiene una pata coja, porque creo que nos falta perspectiva de educación emocional y de Emocional. salud mental. Ujú. Muchísimo, porque a ti en casa te puede pasar, bueno, no lo que sea, pero sí, te puede pasar lo que sea, tu familia puede ser de una manera o de otra, tu entorno puede ser de una manera o de otra, pero lo que no puede ser es que el colegio refuerce eso o los institutos refuercen eso, en vez de dedicarse a identificar lo que ocurre, intentar solucionar las cosas, intentar ayudar a los chavales y las chavalas. ¿Qué pasa? Que sé que es muy difícil y sé que la educación pública no llega a todas partes, sé que faltan muchos profesionales, sé que faltan muchos recursos, etcétera, etcétera. Pero también te digo, yo te estaba hablando de un colegio concertado, o sea, que mis padres no me llevaron a un colegio público, que no, que era un colegio concertado. O sea, quiero decir que recursos había, lo que pasa que no querían utilizarlos para nada. Entonces, Ujú. o sí, pero para pues no sé, situaciones como ultra, mega, hiper extremas. Entonces, lo que me llama mucho la atención es como que a día de hoy sigan pasando ese tipo de cosas y que, como te he dicho antes, versus al relato del cinematográfico, de siempre habrá una profesora, ¿sabes? Como Matilda, ¿sabes? En plan de tú no tienes familia, pues no te preocupes, que hay una que te va a adoptar. No es verdad. Y creo que hay una cosa que refuerza mucho, que al final es como, bueno, pues tú es un sitio donde pasas una parte del día muy grande cuando eres niña y cuando eres adolescente y que ahí no se te ayude, me parece terrorífico. Y me Ujú. parece que hay que ponerle mucho más esfuerzo en identificar cuando a las chavalas les pasa ese tipo, bueno, a los chavalas, a los chavales y a los chavales les pasan ese tipo de cosas. Y dar recursos, sobre todo porque es como, bueno, pues si no dice nada, yo no puedo hacer nada. Pero es que a lo mejor tienes que dar recursos y tienes que hacer espacios seguros para que esa gente pueda hablar y pueda Ujú. decir ese tipo de cosas. O por lo menos un grupillo pequeño, pues que te cuesta. Hay un montón de gente que quiere hacer, pues, iniciativas LGTBIQA+, para la gente jovencita que se quiere meter ahí. Bueno, pues ¿qué cuesta permitir ese tipo de cosas? Porque la reacción ante ese tipo de cosas es no, ideología, y claro, le quieren meter a los niños en la cabeza, a Ujú. los niños, que es como, bueno, pues es que hay niños que se tiran por la ventana. Ujú. ¿Sabes? Y a lo mejor evitar ese tipo de cosas o que estén trastornados durante, pues eso, 20 años y luego tengan que ir al psicólogo porque no saben relacionarse, tienen un palo y una piedra como recursos, Ujú. pues es bastante heavy. Y que ya no solo para nosotras, que yo creo que es una cosa que es absolutamente transversal y te puede pasar si tu padre es un maltratador, te puede pasar si tu madre murió, te puede pasar con millones de cosas, que al final somos como súper vulnerables cuando somos pequeñitas y que tenemos circunstancias que van más allá de nuestra identidad. Bueno, van más allá de nuestra identidad, no, que nuestra identidad son muchas cosas. Nuestra identidad Ujú. también es una persona huérfana. Entonces, dejar de ponerle ese peso a "¡Ah! Es que de mayor va a follar con chicas", cuando tú con 14 años no estás pensando, bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no estás pensando en follar con nadie.
Que no Ujú. es una cuestión de eso. Incluso pasa con todo el colectivo, por eso dentro del colectivo también están las personas asexuales. Una persona con 15 años, una chavala a la que están machacando porque no se enrolla con nadie, ¿sabes? Y que me pasa en el cuerpo, pues tómate esas hormonas, pues haz no sé qué, las corporalidades diferentes. Ujú. Joder, pues hay millones de circunstancias que yo creo que se están pasando por alto y al final es como todo el mundo tendría que ir al psicólogo. Ya, pero eso es una frase que no es positiva, es una frase que es negativísima. Es por qué todo el mundo necesita ir al psicólogo, porque venimos de una generación que encima está mejor que la anterior, que ha sido súper violenta, que ha sido súper poco asertiva, que no hablaban con nosotros, que la forma de educar era darme 2 hostias o meterme en el baño a oscuras, ese tipo de cosas. Entonces, creo que desde los centros educativos bueno, pues se tendría que intentar hacer ese tipo de cosas. ¿Que es muy difícil? Sí. Sí que es difícil, pero sí son dos conceptos muy importantes que has nombrado. Uno es el de la educación emocional para el alumno, para la alumna, ¿no? Para que sepa qué me está pasando, qué significa esto, súper importante. Y Claro, por otro lado, también la formación del profesional. Porque no se trata solamente de, bueno, vale, hacemos una, ¿no? Una asociación, hacemos una actividad tal, sino que también entiendan aquello desde el punto de vista de los aliados, ¿no? Que justo. también entiendan el porqué de esa acción, que también entiendan qué significa que Pepe quiera ser llamado Pepa, qué significa, ¿no? Ese tipo de matices también. Porque Exacto. muchas veces desde el conocimiento, pues no se llega a eso, pues al cliché, bueno, no lo hago porque esto es así, a encasillar, a meterlo en el cajón. Exacto. Entonces, me ha gustado mucho ese mensaje porque una de las cosas que creo que hasta ahora no habíamos nombrado aquí en el podcast, el tema de los centros de educación, el Educativos. tema de las escuelas, una de las partes muy, muy importantes que sale también en tu libro. Laura, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias a ti, Carmen. Qué bonito, qué agradable hablar contigo también, porque yo creo que podría estar horas. Qué pena que dure solo media hora el capítulo. Y yo hablo Pero muchísimo, ¿eh? Yo no sí, te he sí, dejado hablar. sí. Oye, pero son cosas importantes y siempre que sea importante yo dejo hablar. Eso es súper. La escucha activa, como se suele decir. Te lo Lo agradezco. dicho, espero que nos veamos por Madrid. Eso. Te mando un abrazo muy grande y bueno, que te vaya bonito, como dicen por ahí. A ti también, Carmen. Y lo último que quiero como súper puntualizar es como Sí, entiendo que es muy difícil acceder a las mujeres lesbianas, pero también es verdad que en vez de poner el foco en nosotras, a lo mejor tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos falla en el espacio para que no sea seguro para ellas y quieran estar. ok, nos Ok. quedamos con esas palabras. Muchas Venga, gracias, me hizo mucha ilusión, me gustó mucho. un saludo, chao, chao.